Las ventajas de utilizar run en lugar de spawn es que no debemos preocuparnos de la gestión manual de nuestro isolate, pero la desventaja es que no podemos tener una comunicación constante. Este es el tercer y último capítulo de la miniserie sobre concurrencia en Dart. En el primer capítulo hablamos sobre el Event Loop y cómo este maneja el flujo de eventos. En el segundo capítulo vimos a profundidad los futures y cómo el uso de async await nos facilita el trabajo con asincronía. En este capítulo final nos enfocaremos en los isolates, una potente herramienta en Dart que nos facilita el trabajo en paralelo, permitiéndonos ejecutar tareas sin bloquear el hilo principal de nuestra aplicación. Si quieres tener una base más sólida, te sugiero ver los primeros dos videos, aunque puedes disfrutar de este capítulo de forma independiente. Es solo si quieres profundizar más en el tema. Bien, empecemos por ver qué son los isolates y por qué son importantes. Un isolate es un entorno de ejecución separado con su propia memoria y su propio event loop. Los isolates nos permiten ejecutar operaciones en paralelo sin tener conflictos de memoria. Eso significa que cada isolate es completamente independiente y comunica sus resultados a través de mensajes y no de memoria compartida. El uso de isolates es importante cuando tenemos tareas con un alto consumo de CPU, como podrían ser procesamientos de datos o cálculos complejos. En este caso, delegar una tarea a un isolate significa que nuestro hilo principal puede seguir respondiendo sin retrasos, haciendo que nuestra aplicación siga manteniéndose reactiva para el usuario. Para crear un isolate podemos utilizar el método spawn. Este método recibe dos argumentos. En este ejemplo empezamos definiendo una función llamada isolateFunction, que es la función que queremos ejecutar en nuestro isolate. En este caso simplemente estamos simulando un procesamiento. Como mencionábamos anteriormente, los isolates se comunican a través de mensajes. Por esto, después podemos crear nuestro receivePort, que será el medio por el cual estaremos haciendo la comunicación de los isolates. Es como una especie de buzón donde los isolates pueden enviar mensajes. Ahora bien, podemos crear nuestro isolate utilizando el método spawn, al cual le pasamos tanto la función que queremos ejecutar en el isolate como el sendPort del receivePort, para que pueda comunicarse con el main isolate. Si nos damos cuenta, nuestra función también está recibiendo el sendPort, por lo cual podemos enviar un mensaje, el cual posteriormente será escuchado en nuestro main isolate. En este caso, inmediatamente después de recibir el mensaje, cerramos nuestro puerto de comunicación. Es importante recordar que los isolates son independientes y por lo tanto, una vez que hayan terminado su trabajo, es importante cerrarlos para liberar el recurso. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal y le des like a este video si te interesa esta temática o la programación en general. Contamos con otra alternativa para manejar los isolates de una manera más sencilla. Esto es mediante el método run. Utilizando este método, Dart gestionará la creación y el cierre de los isolates por nosotros, por lo que no necesitamos configurar puertos de comunicación. Esto es para tareas puntuales que no requieren de una comunicación continua. En este caso hemos creado una función llamada cálculo pesado y hacemos uso del método run de isolate para hacer la ejecución en un isolate independiente. Esto es un isolate temporal. Una vez que termina, el isolate se cierra y devuelve el resultado a nuestro hilo principal. Como hemos visto, las ventajas de utilizar run en lugar de spawn es que no debemos preocuparnos de la gestión manual de nuestro isolate, pero la desventaja es que no podemos tener una comunicación constante entre isolates. Por ejemplo, supongamos que queremos realizar una tarea en segundo plano y enviar constantemente cuál es el estado actual del proceso. 10%, 20%, 30%, 100%. Utilizando el método run esto no es posible porque no podemos hacer un envío de mensajes. No existe un puerto de comunicación. Para lograr esto tendríamos que hacerlo de forma manual, crear un receivePort y pasárselo a nuestro isolate, para que pueda comunicarse con el isolate correspondiente, en este caso el hilo principal. Veamos nuevamente la configuración manual del isolate siguiendo este ejemplo. Primero creamos nuestro receivePort, después podemos crear nuestro isolate utilizando el método spawn, al cual le pasamos la función que queremos procesar
y después le pasamos el send port de nuestro receive port. Por último, podemos estar escuchando los mensajes de nuestro receive port e imprimir los mensajes correspondientes. Cuando nuestro proceso se haya completado, cerramos el puerto de comunicación y finalizamos el isolate. Hoy hemos visto lo que son los isolates y cuál es la diferencia entre una configuración manual y utilizar el método run, y cómo cada opción tiene sus pros y contras dependiendo lo que necesitemos. Recuerda que el manejo de concurrencia en Dart es clave para desarrollar aplicaciones eficientes, especialmente cuando estamos tratando con operaciones costosas. Si te interesa profundizar más en este tema, asegúrate de revisar los otros 2 videos de esta miniserie sobre Event Loop y Futures con Async Await. Gracias por acompañarme en esta miniserie y si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.